En la última lección estuvimos nosotros viendo la comisión limitada que el Señor dio a sus apóstoles de ir y predicar el evangelio. Pero no por todo el mundo, sino solamente al pueblo de Israel. Ya después, cuando el Señor resucita de entre los muertos, es cuando les da a los apóstoles la gran comisión de ir por todo el mundo. Ahora, en esta comisión limitada, que solo es llevar el evangelio, predicarles que el reino se ha acercado, de solamente al pueblo judío, el Señor también les envía sin falsas ideas sobre lo que sucedería. En el verso 16, ¿qué me pasó aquí? Permítanme un momento, hermanos. Vuelvo otra vez, coloco acá. Listo. Pero es que estoy, ya me di cuenta, estoy es en el final de las diapositivas y no en el inicio. En el versículo 16, porque continuamos ahí en el mismo capítulo, en Mateo 10, les dice: he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Ahora, no podemos leer este pasaje sin quedar profundamente impresionados con la honestidad del Señor. Él nunca se resistió a decirles a las personas lo que podrían esperar si le seguían. Y sería difícil encontrar una advertencia más clara de arresto, persecución, juicio, encarcelamiento e incluso la muerte. Continuando con esa advertencia que el Señor les hace a sus apóstoles, leemos: y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Jesús les advierte que podrían encontrarse con tres tipos de procesos judiciales. Podrían ser llevados ante concilios judiciales locales, ante funcionarios romanos locales, o sea, pues los gobernadores, y ante gobernantes romanos de alto nivel. O como él mismo lo dice aquí, reyes. Señor Barclay, en su comentario, nos dice lo siguiente: no cabe duda que hasta cuando Jesús envió a sus hombres por primera vez, les dijo lo que podían esperar. Pero al principio, Mateo relata que Jesús les dijo a sus hombres que no fueran esa vez a los gentiles o a los samaritanos, que es de lo que estuvimos estudiando en la lección anterior. Y sin embargo, en este pasaje, Mateo nos presenta a Jesús anunciando persecución y proceso ante gobernadores y reyes, es decir, muy lejos de Palestina. La explicación es que Mateo recoge las referencias de Jesús a la persecución y reúne tanto lo que Jesús dijo cuando envió a sus hombres en su primera expedición, como lo que Jesús les dijo después de su resurrección, cuando los estaba enviando por todo el mundo. Aquí tenemos las palabras, no solo de Jesús en Galilea, sino también del Cristo resucitado. Ahora, estos juicios
que ellos enfrentarían, porque como él mismo lo dice, os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán y ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí. Estos juicios proporcionarían oportunidad para que ellos dieran testimonio de Cristo. Los discípulos no debían preocuparse por lo que fueran a decir en esos juicios, ya que el Espíritu de Dios les daría palabras apropiadas. Podían confiar en la asistencia del Espíritu Santo para saber qué decir. Les dice, continuando en la lectura ahí de Mateo 10, verso 19, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Incluso los discípulos enfrentarían otro tipo de persecución. Aquí habla de la persecución de los extraños, de los demás. Pero a continuación, el Señor les dice que la otra clase de persecución que van a enfrentar incluye a sus propias familias. Sus familias se volverían contra ellos en vista de su dedicación a Jesús y a sus enseñanzas. Y el Señor dejó en claro que incluso las relaciones de sangre más cercanas no los protegerían. El trato más severo del que Jesús advirtió a estos hombres no tuvo lugar en su primera misión. Sin embargo, la advertencia que Él les hace sirvió para que sus corazones fueran más firmes. Sí, encontrarían oposición incluso en esta misión, pero eso serviría para fortalecerlos frente a las severas pruebas que les esperaban. Les dice, el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. La última parte del verso 21. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es bastante interesante porque normalmente cuando se está predicando desde el púlpito o a veces cuando se le está hablando a las personas el evangelio, se recurre a este versículo como si se estuviera refiriendo a la salvación final en la segunda venida del Señor. Y la verdad es que si nosotros nos quedamos dentro del contexto de lo que el Señor está hablando aquí, esta declaración no es, miren lo que estoy diciendo, hermanos, no es una referencia a la salvación al final en la segunda venida del Señor, que todos estamos esperando, sino que es una referencia a la liberación de los fieles al momento de la terrible desolación que vendría sobre Jerusalén. La otra ocasión en la que el Señor dice esta misma frase, la encontramos en Mateo 24:13. Nuevamente dice ahí, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Vuelvo y repito, para que si alguno quedó un poco como inquieto, vuelvo y repito que esto que el Señor dice en Mateo 10 y en Mateo 24 no es una referencia a la salvación
al final en la segunda venida del Señor, que tanto usted como yo estamos esperando su segunda venida, sino que es una referencia a la liberación de los fieles al momento de la terrible destrucción, desolación que vendría sobre Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Comenta el señor Barclay sobre esto. Además, debemos notar que en estas palabras Jesús estaba haciendo uso de ideas e imágenes que formaban parte del pensamiento judío. Ya hemos visto una y otra vez que era la costumbre de los judíos en sus descripciones del futuro el dividir el tiempo en dos edades. Estaba la edad presente, totalmente mala, y la edad por venir, que sería la edad de oro de Dios. Y entre las dos estaría el día del Señor, que sería un tiempo terrible de caos y destrucción y juicio. Ahora bien, uno de los rasgos que aparecían frecuentemente en el pensamiento judío acerca del día del Señor era que dividiría a los amigos y a los familiares en dos bandos y que los vínculos más estrechos de la tierra se destruirían en amargas enemistades. Antes de continuar, permítame decir algo más. El verso 22, que ustedes ven ahí en pantalla, a la izquierda de sus pantallas, el Señor dice, mas el que persevere hasta el fin. Normalmente, cuando alguien lee, incluido cristianos, la palabra fin en el Nuevo Testamento automáticamente lo asocia con la segunda venida del Señor, la cual estamos esperando. Pero como dije hace un momento, si nosotros respetamos el contexto, el fin del cual está hablando aquí el Señor no es el fin del mundo a la segunda venida del Señor, sino el fin de Jerusalén, que fue en el año 70. Vamos a seguir mirando aquí el contexto. Es más, quiero retomar lo que el señor Barclay ha dicho en este comentario que acabo de leerles. El señor Barclay, bueno, y de esto habíamos hablado en una lección hace ya 2 semanas atrás, del siglo y el siglo venidero. Voy a volver a leer el comentario del señor Barclay para que entendamos mejor el gráfico que he colocado aquí. Dice el señor Barclay, además, debemos notar que en estas palabras Jesús estaba haciendo uso de ideas e imágenes que formaban parte del pensamiento judío. Ya hemos visto una y otra vez que era la costumbre de los judíos en sus descripciones del futuro el dividir el tiempo en dos edades. O lo voy a decir en estas palabras, en 2 siglos. Estaba la edad presente, o como lo leemos nosotros en distintos versículos en el Nuevo Testamento, la edad presente era este siglo. Ahora, este siglo no se refiere al año 2023, sino al siglo cuando el Señor vino por primera vez, al final de la dispensación mosaica. Esa era la edad presente o el siglo presente. Totalmente mala. Y la edad por venir. Descrito también como el siglo venidero, que sería la edad de oro de Dios. O sea, pues se pasaría de la dispensación mosaica, de la era mosaica, a la era cristiana, la que empezaría en el día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Sigue diciendo el señor Barclay en su comentario, y lo leo. Y entre las dos, entre la edad presente y la edad por venir, entre este siglo y el siglo venidero, estaría el día del Señor, que sería un tiempo terrible de caos y destrucción y juicio. Ahora bien, uno de los rasgos que aparecían frecuentemente en el pensamiento judío acerca del día del Señor era que dividiría a los amigos y a los familiares en dos bandos, y que los vínculos más estrechos de la tierra se destruirían en amargas enemistades. Espero que haya quedado claro lo que acabo de decir, hermanos, porque el Señor continúa hablando con ellos, y en vista de que les ha advertido de lo que va a suceder, las exhortaciones a la fidelidad y las reprensiones a la infidelidad son numerosas. Dice en el verso 23, en la primera parte: cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Esto no tiene nada que ver con la situación moderna. Esto tiene que ver cuando el Señor, recuerden, ha enviado a sus apóstoles de dos en dos a predicar el evangelio solamente al pueblo judío. No podemos nosotros tomar esto y trasladarlo para hoy día. Comenta el señor Barclay: este pasaje aconseja una prudencia cristiana y sabia. En los días de persecución siempre amenazaba al testigo cristiano un cierto peligro. Siempre hubo algunos que cortejaban el martirio. Habían llegado a tal intensidad de entusiasmo fanático e histérico que hacían lo que fuera para convertirse en mártires de la fe. Jesús era sabio. Les dijo a sus hombres que no tenía que haber un desperdicio caprichoso de vidas cristianas, que no debían malgastar sus vidas sin necesidad ni sentido. Como ha dicho alguien, la vida de todo testigo cristiano es preciosa y no hay que tirarla por la borda. La bravata no es el martirio. A menudo, los cristianos tenían que morir por su fe, pero no debían perder sus vidas, de manera que no ayudaba realmente a la fe. Como se dijo en tiempo posterior, uno debe contender legalmente por la fe. Por eso el Señor les dijo ahí en el verso 23, cuando os persigan en esta ciudad, váyanse para otra, no se pongan a pelear, no pongan en riesgo sus vidas. Y continúa diciendo en su comentario, cuando Jesús decía esto, estaba hablando de una manera que los judíos reconocerían y entenderían. No ha habido nunca ningún pueblo que haya sido más perseguido que los judíos. Y ningún pueblo ha tenido nunca más claro en qué consistían los deberes del mártir. La enseñanza de los grandes rabinos era muy clara. Cuando era una cuestión de santificación pública o profanación abierta del nombre de Dios, la obligación estaba clara. Había que estar dispuesto a dar la vida. Pero cuando esa declaración pública no estaba en cuestión, uno podía salvar la vida quebrantando la ley, pero no había justificación posible para cometer idolatría, adulterio o asesinato. Lo que el Señor está diciendo aquí, si no hay necesidad de morir como mártir, no mueran como mártires. Cambien, váyanse para otro lugar, escapen, huyan. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Siguiendo, ahí en la segunda parte del verso 23, Jesús les dice a sus apóstoles, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Previamente, recuerden, el Señor les ha dado
una comisión limitada a sus apóstoles. Aquí les dice a ellos, no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel. En el versículo 5 y 6, devolviéndonos en lo que hemos estudiado previamente en lecciones esta semana, el Señor les había dicho, a estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso es que les dice en el verso 23, no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel. Disculpe. Esto no tiene que ver con el siglo XXI, hermanos. Esto tiene que ver con la primera comisión que el Señor le dio a sus apóstoles, en donde les predijo las persecuciones que ellos tendrían que enfrentar al llevar la palabra a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y les dijo, cuando ustedes vayan a predicarle a la casa de Israel, no acabarán de recorrer todas las ciudades de Israel. Este pasaje contiene un dicho extraño que honradamente no podemos pasar por alto. Mateo nos describe a Jesús enviando a sus hombres y diciéndoles, no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. A primera vista, esto parece querer decir que antes de que sus hombres hubieran completado su campaña de evangelización, Jesús volvería por segunda vez. Pregunta, ¿se refiere a su segunda venida? Porque Él les dijo, no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. ¿Está haciendo referencia con esa venida a su segunda venida? ¿La que usted y yo estamos esperando que ocurra en cualquier momento? Volviendo al texto de Mateo 16. Y antes de leerlo, hermanos. La dificultad está precisamente en que eso no sucedió. Literalmente no ocurrió la segunda venida del Señor. Porque si hubiera sido la segunda venida del Señor, hermanos, ustedes no me estarían escuchando. ¿Saben por qué? Porque se habría acabado el mundo en ese entonces. Hubiera sido el fin del mundo, porque sabemos que cuando Cristo venga por segunda vez es el fin del mundo. Pero hay una explicación. Lo interesante, hermanos, es que podemos observar cómo tuvo lugar este proceso de la venida del Hijo del Hombre en las páginas del Nuevo Testamento. Antes de leer Mateo 16 y otros dos pasajes, vuelvo y digo lo siguiente. La dificultad de esto que el Señor dijo aquí en el verso 23 está precisamente en que no sucedió la segunda venida del Señor. Y si el Señor, preste atención a lo que voy a decir, y si el Señor estaba refiriéndose a su segunda venida, se equivocó. Si dijo esto en ese sentido, predijo algo que no sucedió, porque el Señor no retornó por segunda vez. Pero hay una explicación perfectamente buena y suficiente de esta aparente dificultad.
¿Cuál es? Que la venida de la cual el Señor anunció aquí a sus apóstoles sería la venida providencial de Jesús para destruir a la nación judía y no su segunda venida literal, la cual estamos esperando. Hay tres versiones de un único dicho de Jesús y vamos a colocarla una detrás de la otra. Mateo 16. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus santos ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Antes de seguir con la lectura, préstenle atención, porque normalmente muchos predicadores, muchos hermanos usan este versículo y lo aplican al juicio final, cuando el Señor va a retornar por segunda vez. El Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Hermano, mire, hermano Jaime, mire, obviamente está hablando de su segunda venida en juicio. Leamos el verso siguiente, 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. El verso 27 dice que el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre. Y en el verso 28 el Señor les dice, ustedes, algunos de los que están aquí, me van a ver. Cuando yo venga en la gloria de mi Padre, con sus ángeles, y voy a pagar a cada uno conforme a sus obras. Le está hablando a sus apóstoles, a los que les ha comisionado el ir a llevar la palabra a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El otro texto es Marcos capítulo 9, donde dice, también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Y el otro pasaje es Lucas 9:27. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Está bien claro que estas son tres versiones. Mateo 16, Marcos 9 y Lucas 9, tres versiones del mismo dicho. Hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Surge entonces esta buenísima pregunta. Jesús, ¿cuándo vino en la gloria de su Padre? Porque Mateo 16:27 él lo dijo, el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Cuándo vino? ¿Está haciendo referencia a su segunda venida que todos nosotros estamos esperando? Casi cualquier interpretación puede darse a un versículo o serie de versículos si el contexto gramatical e histórico no son determinados primero. El contexto. Siempre que ignoremos el contexto, vamos a llegar a conclusiones equivocadas. El tiempo, cuando Jesús dijo que ocurrirían ciertos eventos, es del todo importante. Volviendo al texto de Mateo 16, él dijo, el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus santos ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí
que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Si se afirma que el evento que Jesús está describiendo aquí es aún futuro, entonces, ¿cómo deberíamos interpretar su declaración de que aquellos con quienes estaba hablando estarían vivos cuando Él viniera en la gloria de su Padre con sus ángeles? Muchos son los que se van a encontrar con tropiezos para poder explicar o dar una respuesta clara a esa pregunta. De lo que el Señor está hablando es de la destrucción de Jerusalén. El evento en el cual Él vendría en la gloria de su Padre con sus ángeles y para pagar a cada uno conforme a sus obras fue su juicio de castigo sobre el pueblo judío en el año 70, cuando Jerusalén fue destruida por el Imperio Romano. Y en esa ocasión estaban vivos varios de aquellos que lo escucharon, porque él mismo dijo, hay algunos de los que están aquí que no se van a morir hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Algunos han cuestionado al Señor Jesús y la Biblia. Y la razón: interpretan mal la Escritura. E interpretar mal la Escritura es interpretar mal la voluntad de Dios. Los críticos de la Biblia han estudiado las palabras de Jesús en estos pasajes y han concluido que él estaba equivocado. Jesús predijo que retornaría dentro de una generación, como lo dice claramente Mateo 24, y no lo hizo. La conclusión entonces de los enemigos de la Biblia: no se puede dar crédito a la Biblia como un libro confiable, está llena de errores. El ateo, bien conocido, Bertrand Russell, se agarró de lo que percibió es un error y concluyó que la Biblia no era digna de confianza. Y en su libro, ¿Por qué no soy cristiano?, escribió lo siguiente: estoy preocupado con Cristo a medida que aparece en la narrativa del Evangelio tal y como es. Y encuentro que hay algunas cosas que no parecen ser muy sabias. Por una parte, inequívocamente pensó que su segunda venida ocurriría en las nubes de gloria antes de la muerte de todas las personas que estaban viviendo en ese tiempo. Hay muchísimos textos que prueban eso, y hay una cantidad de lugares donde es muy claro que creía que su venida ocurriría durante el tiempo de vida de muchos vivos en ese entonces. Esa era la creencia de sus primeros seguidores y era la base de una excelente enseñanza de su moral. Como dice el señor Russell, si Jesús estaba equivocado con respecto al tiempo de su venida, Russell concluye entonces que su moral, la moral del Señor, también debería ser cuestionada. La enseñanza moral de Jesús está basada en su carácter. Si su carácter es defectuoso, entonces también su moralidad. Hay algunos, dijo el Señor Jesús, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino.
Señor Jesús no estaba haciendo referencia a su segunda venida literal, la cual estamos esperando. Estaba haciendo referencia a una venida simbólica, la cual llevó a cabo en el año 70, cuando vino y destruyó Jerusalén, usando como instrumento al Imperio Romano de ese entonces. Y en ese entonces, algunos que le habían escuchado en Mateo capítulo 10, estuvieron ahí presentes, vivos, no se habían muerto y lo vieron venir. Si alguno de ustedes aún no ha solicitado una copia de este libro, Jesús viene pronto. En él usted podrá encontrar explicado de una manera más amplia, más detallada, este punto que nosotros estamos considerando en este momento. Si usted no lo ha recibido y quisiera recibir la copia en formato electrónico en PDF, escríbame a mi WhatsApp o a mi correo electrónico y con mucho gusto le haré llegar el enlace para que pueda descargar el libro y estudiarlo. Y también usted lo va a encontrar grabado en video en nuestro canal del Ancla del Evangelio en YouTube. Bueno, continuando, hermanos, la advertencia de persecución fue atenuada por el conocimiento de que sería el mismo tipo de cosa que Jesús mismo sufriría. Como discípulos, no podían esperar estar por encima de su maestro. Por eso en el verso 24 les dijo, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Jesús advirtió a sus discípulos que debían esperar que les sucediera a ellos lo que les sucedió a él. Los judíos conocían muy bien el dicho, bástele al siervo ser como su señor. Con esto concluimos, hermanos, nuestra lección de el día de hoy.